Bienvenidas, hermanas, a esta primera reunión del año 2021. Nos alegra que podamos reunirnos para estudiar la palabra del Señor, así que vamos a comenzar. Vamos a leer Filipenses 4, del 4 al 8. Filipenses 4, del 4 al 8. Pero antes vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú nos permites reunirnos por este medio, Señor. Necesitamos de ti, de tu palabra, y queremos rogarte, Señor, que tome control tu Espíritu Santo de nuestra mente, de nuestro corazón, que podamos asimilar tu palabra, que podamos entenderla, que podamos ponerla en práctica, Señor, y que podamos glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Leamos Filipenses 4, del 4 al 8. Alégrense siempre en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todos se den cuenta que ustedes son amables. El Señor está cerca. No se angustien por nada, más bien oren. Pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias. Y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo. Por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración. Piensen en todo lo que se reconoce como virtud o merezca elogio. Esta es la palabra del Señor. Según estudios recientes, la cantidad de personas sufriendo ansiedad y estrés va en aumento. Las cifras han llegado a números alarmantes que han roto todo récord. Y en la actualidad, las personas que solían ser relativamente relajadas también están sufriendo cierto nivel de ansiedad y estrés. Y no es para menos. La situación mundial por la que estamos pasando vino a movernos a muchos el piso que sentíamos seguro y a agregarse a las preocupaciones ya de por sí existentes en nuestra vida. Y es totalmente normal sentir miedo o preocuparse, pues sin el miedo actuaríamos sin prudencia. Sin las preocupaciones actuaríamos sin precaución. Entonces, tener estos sentimientos no es pecado, es totalmente normal en nuestra vida. El problema está cuando el miedo y la preocupación, en vez de llevarnos a actuar con precaución y prudencia, nos lleva al otro extremo y nos lleva a estar ansiosos y estresados en todo momento y en toda situación. Ese es el problema. Tanto que la ansiedad se vuelve nuestra compañera de vida. Todos los días sufrimos ansiedad, cuando el miedo y la preocupación toman el control absoluto de nosotros. Por eso es que necesitamos ir a la palabra del Señor. Y respecto a esto es a lo que Pablo nos habla aquí en Filipenses 4, del 4 al 8. Nos da pautas bíblicas para una vida llena de paz. Nos da pautas bíblicas para tener menos ansiedad y más fe, que ese es el tema que estaremos viendo esta noche. Menos ansiedad y más fe. Entonces, comenzaremos hoy por tener bien en claro que el miedo es una defensa natural. La tristeza es un sentimiento natural. Las adversidades y las preocupaciones son parte inevitable de la vida. Siempre van a estar ahí. Mismo Pablo lo expresa así cuando en Filipenses 2, del 27 al 28, habla de Epafrodito. Y dice esto: pues en verdad estuve enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. De Pablo nos habla de esto, la tristeza es absolutamente natural. Mismo Jesús nos dijo
en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las adversidades y las preocupaciones van a estar ahí siempre, son parte inevitable de la vida de todo ser humano. Entonces, las adversidades y los problemas te causan miedo y tristeza, ¿te preocupan? Pues bienvenido al club. Pero si estas circunstancias te han llevado a la borda, si todo esto se ha convertido, el miedo se ha convertido en pánico, la tristeza en angustia o depresión, las preocupaciones y las adversidades se han convertido en estrés, es por eso que tenemos que refugiarnos en el Señor y en su palabra. Y obtener esa paz que tanto anhelamos y que tanto necesitamos. Mientras Pablo escribía esta carta a los filipenses, él estaba encarcelado. Las circunstancias no eran las más óptimas. Y las circunstancias que estaba atravesando le hacen decir, alegraos en el Señor. Y se los repito, alegraos. En esta carta de Filipenses, Pablo hace alusión al gozo 16 veces. 16 veces habla de gozarnos en el Señor cuando estaba pasando por circunstancias adversas. Y encima de todo dice que la paz de Dios guarda su corazón y sus pensamientos. Y que si nos gozamos nosotros en el Señor, pasará lo mismo. Nuestro corazón y nuestros pensamientos tendrán paz en Dios. ¿Cómo podemos darnos cuenta de qué lado estamos? Cuando hay más ansiedad, nos enfocamos en las circunstancias. Cuando hay más fe, nos gozamos en el Señor. Lo que dice Filipenses 4, del 4 al 8. Entonces, cuando el gozo del Señor está en nuestra vida, nosotros podemos regocijarnos en el Señor, pero si es la ansiedad la que nos domina, hay angustia y hay inquietud. Cuando nosotros nos gozamos en el Señor, cuando hay más fe, somos bondadosos, somos amables hacia los demás. Pero cuando nos enfocamos en las circunstancias, estamos irritables y estamos intolerantes. Cuando tenemos más fe y nos gozamos en el Señor, sabemos que el Señor está cerca de nosotros y cerca de volver, que es nuestra esperanza bienaventurada. Nuestra esperanza del presente, nuestra esperanza del futuro es el Señor. Pero cuando la ansiedad domina nuestra vida y nos enfocamos en las circunstancias, nos sentimos solos, nos sentimos ausentes de la presencia de Dios. No nos estamos gozando nuestra esperanza ni presente ni futura, porque sentimos que el Señor nos ha abandonado. Nuevamente, cuando nos gozamos en el Señor y hay más fe, el afán, aunque es parte de nuestra vida, no nos domina. Por nada nos sentimos afanosos, desesperados o ansiosos. Tenemos paz. Pero cuando nos enfocamos en las circunstancias, quien domina nuestra vida es la ansiedad. Y la ansiedad puede ser causada por muchos detonantes. Pueden ser los noticieros, que pasamos ahí mucho tiempo. Pueden ser otras personas que en realidad no están haciendo bien a nuestra vida. O podemos ser nosotros mismos, cuando sentimos perder el control de las cosas o sentimos que no tenemos nada bajo control y que no estamos haciendo nada provechoso
ese tipo de sentimiento nos causa ansiedad, pero es porque nos estamos enfocando en las circunstancias y no nos estamos gozando en el Señor. También cuando nos gozamos en el Señor, vamos hacia Él en oración, en toda ocasión, en todo momento. Somos dependientes del Señor. Pero si no es así, si la ansiedad domina nuestra vida, es porque estamos sintiendo que somos autosuficientes, que podemos lograrlo todo por nosotros mismos. Y entonces no acudimos al Señor. O si acudimos, solo acudimos a Él al cuarto de emergencia, cuando sentimos que ya no podemos. Y Dios no es del cuarto de emergencia. Dios es de tu vida entera, de tu cotidianidad. Él es parte de toda tu vida. Cuando tenemos más fe y nos gozamos en el Señor, también vamos hacia Él con acción de gracias. Por todo y en todo. Como lo dice Pablo en otra carta. Agradecer, estar ante el Señor con acción de gracias. Pero cuando la ansiedad y el estrés dominan nuestra vida, la ingratitud es parte de eso también. Recuerdo cuando era pequeña, uno de mis hermanos quejarse al ir a tirar la basura. Oh, siempre tenemos que salir a tirar la basura. Y nunca he olvidado estas palabras de mi padre. Agradece a Dios que tienes basura para ir a tirar y que no tienes que ir a recoger de ella para vivir. Esas palabras yo las guardo, las atesoro en mi corazón y me hacen estar agradecida por todo y en todo momento. Cuando nos gozamos en el Señor y la fe es más que la ansiedad, también la paz de Dios viene a ser parte de nosotros, como lo dice Pablo, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Pero cuando estamos ansiosos, cuando estamos inquietos, cuando nos enfocamos en las circunstancias, no tenemos paz, tenemos desasosiego, tenemos inquietud. Y al final termina Pablo diciendo, y hermanos, por último, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es bueno, en todo lo que es amable, en todo lo que es justo, y nos da esa lista de todo lo que tenemos que pensar. Eso pasa cuando nos enfocamos en el Señor, nos gozamos en Él, pensamos en todo lo bueno, pero cuando no, cuando nos estamos enfocando en las circunstancias, entonces viene la negatividad a nuestra vida. Somos negativos en todo y por todo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Hacia dónde nos deben llevar estas palabras del Señor por medio del apóstol Pablo? Pues a redefinir la manera en la que enfrentamos los temores de la vida, a alejarnos de los puntos ciegos que no nos permiten ver lo bueno. Y aquí, alejarnos de los puntos ciegos, pueden ser, así como hay personas, noticieros, pueden ser muchas cosas que nos están impidiendo ver las bendiciones del Señor. Mirar por el lente de la soberanía de Dios y no por el de las mentiras del enemigo. Mirar por el lente de la soberanía de Dios y no por el de las mentiras del enemigo. Estas son decisiones que debemos de tomar al escuchar la palabra del Señor. Y estas decisiones nos deben de llevar a la acción. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Si necesitamos hablar con amigos, con hermanos, con familiares, hagámoslo. Pablo les dice en esta misma carta a los hermanos, me gozo con ustedes y me gozo por ustedes. Se sentía triste, pero encontraba apoyo en los hermanos que estaban con él y les dice estas palabras, me gozo con ustedes y me gozo por ustedes. ¿Qué otra acción debemos de tomar? También debemos de leer continuamente. ¿Por qué leer continuamente? Porque somos olvidadizos.
Todo ser humano lo es. El pueblo de Israel lo era. Olvidaba las bendiciones del Señor. Nuestra capacidad para almacenar sí puede ser muy buena, pero en circunstancias complicadas olvidamos lo que aprendemos. Por eso debemos mantenernos leyendo continuamente. ¿Qué leer? La palabra del Señor es nuestro refugio, la palabra de Dios, leer continuamente la palabra de Dios. En Filipenses 2:16, aquí en esta misma carta, Pablo les dice, asidos de la palabra de vida, asidos de la palabra de vida. Hagamos eso, hermanos. Leamos continuamente la palabra del Señor. Y también equipémonos de buenos libros. Hay muy buenos autores cristianos que nos ayudan a comprender y a estudiar las Escrituras. Equipémonos de buenos libros, invirtamos en eso para nuestro propio crecimiento, para nuestra propia bendición. Cuidemos nuestro consumo. ¿Por qué? Cuida lo que ves, cuida lo que oyes y cuida lo que comes. Ejercitémonos al máximo. ¿De qué manera? Espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Ejercitémonos al máximo. Recordemos también cuando muchas veces hemos aconsejado a otros. Hemos dado buenos consejos en muchas ocasiones, pero muchos de esos consejos, muy poco los llevamos nosotros mismos a la práctica. En Job 3:1 y en Job 3:26 hay un relato muy interesante. Después de que ocurrió a Job, todo lo que le ocurrió. En Job 3:1 dice, después abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento. Le llegó la ansiedad. Y en Job 3:26 dice, no tengo reposo. Está inquieto. No tengo reposo ni estoy tranquilo. No descanso, sino que me viene turbación. Estaba inquieto Job. Pero después, en Job 4:1, su amigo Elifaz le dice, entonces respondió Elifaz, temanita, y dijo, si alguien osara hablarte, te pondría impaciente. Pero ¿quién puede abstenerse de hablar? He aquí que tú has exhortado a muchos, y a los más débiles has fortalecido. Al que ha tropezado, le has dado palabras levantándolo. Y a las rodillas débiles has robustecido. Pero ahora que esto ha llegado a ti, te impacientas. Te toca a ti y te desalientas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿Y la integridad de tus caminos tu esperanza? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Hemos sido buenos consejeros para los demás, pero no para nosotros mismos. Entonces recordemos la palabra del Señor. Recordemos las ocasiones en que hemos alentado a otros por medio de la palabra. Recordémoslo. Tener más fe y menos ansiedad es beneficio para nuestra vida. Y eso solo lo podemos hacer escudriñando la palabra del Señor. Es por esa fe que Habacuc decía, aunque no haya vacas en la majada, aunque falte el producto del olivo, yo me gozaré en el Señor. Es por esa fe que Job declaró, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Es por esa fe que Moisés escribió, Señor,
tú nos has sido refugio de generación en generación. Es por esa fe que nosotros vamos una y otra vez a la palabra del Señor y recordamos sus promesas, como lo dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, si la ansiedad está dominando nuestra vida, pensemos, ¿qué pasa con nuestra fe? ¿Qué pasa con nuestra vida espiritual? ¿Qué pasa con las promesas que conocemos del Señor, pero no recordamos? Dejemos que la palabra de Dios nos guíe a tener una vida llena de paz, con menos ansiedad y más fe. Bendiciones, hermanas. Sus grupos pequeños las esperan. Gócense en el Señor siempre.